Muy bien, vamos a aprender acerca de vencer la duda, porque nosotros acabamos de cantar una canción que dice, yo creo en tu venida, yo creo en Cristo Jesús, y porque nosotros creemos, dice la palabra de Dios, tenemos derecho de ser hijos de Dios, porque fuimos perdonados por el sacrificio de Jesús. Pero les voy a contar que cuando Jesús acababa de morir, porque a él lo crucificaron, a pesar que vieron sus milagros, las personas no creyeron en él y lo crucificaron. Y entonces habían, muchos de sus discípulos estaban muy tristes porque aunque habían leído las escrituras, ellos no entendían por qué el Mesías había muerto si él los iba a salvar. Y esa es la historia que vamos a ver hoy. Y dice en Lucas 24, dos de ellos iban el mismo día en una aldea que se llamaba Emaús, que estaba en 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Ellos iban platicando que Jesús había muerto, pero que Él era el Salvador. Y cuando hablaban entre ellos, dice que Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados, o sea, estaban cubiertos para que no le conociesen. Las personas a veces tienen un velo que no les permite ver a Jesús como el Salvador, así como les pasó a estos discípulos. Incluso cuando leían la palabra de Dios, no veían a Cristo Jesús. Y entonces Jesús les dice, ¿qué platicas son estas? Mientras caminan, ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no has escuchado lo que ha pasado? Y él le dijo, ¿qué pasó? Y dijeron, Jesús de Nazaret fue un profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios, como de todo el pueblo. Miren, a él lo veían que Jesús era como un profeta, no lo conocían como Salvador, tenían un velo sobre sus ojos. Y dice, lo entregaron los principales y sacerdotes, nuestros gobernantes, y su sentencia fue de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era Él el que iba a redimir a Israel. Pero ahora, después de que todo lo que pasó, ya pasaron 3 días. Miren, chicos, ellos pensaban que Jesús venía a librarlos del imperio de los romanos. Eso era lo que los israelitas judíos pensaban, que iba a librarlos porque los romanos los estaban oprimiendo. Pero Jesús nos vino a liberar de algo más grande que los romanos. Nos vino a liberar del imperio del enemigo, del pecado, de la muerte. Es mucho más grande su imperio que vencer al imperio romano. Pero eso era lo que ellos estaban esperando. Y dice, también nos asombró muchas mujeres entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro, o sea, en la mañanita tempranito se levantaron a ver la tumba donde a Jesús lo habían puesto. Y cuando no hallaron su cuerpo, dijeron que vieron ángeles que les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y así como dijeron las mujeres, así estaba, pero no vieron a Jesús. Les voy a contar que en la antigüedad a las mujeres su testimonio no les valía mucho. O sea que si una mujer decía algo, como que ellos antes no muchos les creían. Pero miren lo lindo que hizo Dios y lo hizo para que nosotros podamos también tener más fe en que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Estas mujeres vieron ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado. Esta piedra, chicos, no se podía mover así de fácil. Incluso habían romanos, soldados romanos cuidando la tumba. ¿Qué pasaba si un soldado romano perdía a la persona que estaban cuidando? Seguramente los mataban. Entonces los soldados romanos tenían que haber estado muy pendientes del cuerpo de Jesús. Y eso es una cosa preciosa que nosotros podemos saber, que la tumba estaba vacía y fue porque por el poder de Dios, como dice la palabra, que fue el poder de Dios el que lo sacó y lo trajo a vivir. Y fue el poder de Dios el que movió
esa roca, porque si hubiera sido alguna persona, los soldados romanos que estaban cuidando esa tumba no hubieran permitido que eso pasara. Y aquí dice, entonces les dijo, ay, pero qué tontitos y qué lentos para entender y para creer. Dice, los profetas nos han dicho que era necesario que Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, todos los profetas declaraban en todas las escrituras lo que dice de él. Chicos, si tú tienes una Biblia, todas las escrituras, todo lo que dice Moisés, lo que dice los profetas, todo están hablando de que Cristo Jesús iba a venir a sufrir por los pecadores y que nos iba a venir a salvar de nuestros pecados. De eso se trata la Biblia, del sacrificio de Jesús. Y dice que llegaron a la aldea donde iban, hizo como que se iba a ir lejos, pero le dijeron, no, por favor, quédate, que ya es tarde y mejor entra. Y entonces Jesús entró a comer con ellos y cuando estaba ahí se tomó el pan y lo bendijo, lo partió. ¿Se acuerdan, chicos, qué significa el pan? ¿Se acuerdan ustedes qué significa el pan? El pan dice que Jesús dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es quebrado. Significa que Jesús es el pan de vida, que si comemos, dice que el que come su carne y toma su sangre, dice que tenemos vida en nosotros y su cuerpo, ese pan representaba su cuerpo. Dice que se los dio a ellos, ahí les compartió el pan. Y dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Se acuerdan, chicos, que al principio ellos tenían un velo en los ojos? No podían ver a Jesús, no podían ver a Jesús ni aún en las escrituras. Es por eso que necesitamos leer la palabra de Dios y decirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Cuando tú lees la Biblia, abre mis ojos, revélame a Cristo, porque nosotros a veces pudiera que tuviéramos un velo. Hay personas que tienen un velo y por eso no creen en Jesús. Pero decimos, Señor, quítale el velo de los ojos, quítame el velo de los ojos, así que yo pueda verte a ti en la palabra. Dice que les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús, pero se les desapareció de su vista y decían, no estaba ardiendo nuestro corazón en nosotros. Miren, cuando Jesús les estaba hablando, ahí estaba el Espíritu Santo convenciéndolos en su corazón, ese fuego. Me acaba de contar Dani, Cami, Alejandrito y Carlitos que se acaban de bautizar, un testimonio muy lindo. Y ellos nos contaban que ellos sentían el fuego de Dios cuando se bautizaron y así se sentían estos discípulos con ese fuego en sus corazones cuando escucharon a Jesús hablar. Y yo le pido a Dios que cuando nosotros nos reunamos aquí y leamos su palabra, sintamos ese fuego del Espíritu Santo para que podamos creer en Cristo Jesús. Y dice que se levantaron y fueron a hallar a los 11 discípulos que estaban reunidos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Jesús tenía 12, pero aquí solo habían 11 discípulos, faltaba uno. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y se le apareció también a Simón. Entonces Jesús estaba revelando primero a las mujeres en la tumba que supieron que Jesús ya no estaba ahí, que él había resucitado, pero se les reveló a estos dos discípulos y se les reveló a Simón también. Entonces, chicos, habían muchas personas que vieron a Jesús. El testimonio es cuando nosotros vemos algo. Por ejemplo, si hay un accidente y una persona está por ahí y mira que se chocó un carro o que se cayó una señora, entonces esa persona es una testigo. Y los discípulos de Jesús son testigos porque ellos vieron a Cristo Jesús resucitado. Y saben que ellos nunca negaron haber visto a Cristo Jesús, aunque sufrieron por eso, perdieron hasta sus vidas por ese testimonio. Entonces podemos confiar que la palabra de Dios es verdadera y que esto que ellos vieron es verdad y que Jesús ciertamente ha resucitado. Pero ¿se acuerdan que cuando los discípulos llegaron a hablarle a los otros discípulos, solo habían 11? Me imagino yo que el que faltaba era uno que se llamaba Tomás. Y hoy vamos a ver esa historia de Tomás. Dice Tomás, uno de los 12, se llamaba Dídimo.
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo sus manos donde lo crucificaron. O sea que Tomás estuvo presente en la crucifixión. Jesús realmente vivió y fue crucificado. Tomás estuvo presente cuando lo crucificaron en sus manos. Él estuvo presente cuando le clavaron una lanza en su costado. Él lo vio y dice, pero yo hasta que no mire los clavos y meta mi dedo en su lugar y meter mi mano en su costado, no creeré. Miren chicos, él vio a Cristo Jesús que lo crucificaron. Eso significa, chicos, que la historia de Cristo Jesús es verdadera, es cierto. Y Tomás, un hombre que duda, está seguro porque él lo vio, él fue un testigo, pero él no ha sido todavía testigo de que Jesús resucitó. Entonces no les cree a los discípulos. Y eso se llama duda. No creer, no tener fe. Pero 8 días después estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sé creyente. Cristo Jesús quiere que nosotros seamos creyentes en que Él murió y que Él resucitó. Y le dijo Tomás, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, creíste, pero bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos dichosos, porque aunque no vimos el momento en el que Jesús lo crucificaron, tampoco vimos el momento en el que Jesús resucitó, pero nosotros hemos creído. Y dice que somos dichosos, somos bendecidos porque creemos. Y miren chicos, qué lindo Jesús, porque cuando Tomás tenía la duda, Jesús le dijo, no, yo soy real. Jesús le abrió los ojos a él, igual que le abrió los ojos a los discípulos en el camino de Emaús. Les dijo, ellos decían, pero es que se murió. Y él les dijo, les abrió los ojos también. Y cuando nosotros tenemos dudas, chicos, porque en el mundo vamos a encontrar muchas veces en las universidades que se inventan mentiras y nos van a tratar de hacer dudar. Pero nosotros tenemos que pedirle a Jesús, Jesús, abre mis ojos para que yo pueda verte. Yo no voy a ser incrédulo, yo voy a ser creyente. Y nosotros vencemos la duda, chicos, a través de la palabra de Dios, así como ellos vencieron esa duda cuando Jesús les habló. Y a nosotros Jesús nos habla a través de su palabra. Ahí es donde se vence la duda. Y